La tertulia, en la última trabajadera. Pues llegamos ya a este tercer bloque del programa, nuestra habitual sección de tertulia, en la que hoy queremos analizar precisamente, tras este reportaje que acabamos de disfrutar de la figura del dorador Paco Salas, queremos, como digo, analizar precisamente la figura de los artistas almerienses y la valoración que el público cofrade le ha dado a lo largo de la historia. Y para hablar de todo ello, tenemos hoy la fortuna de contar con dos personas que conocen muy bien la historia. En primer lugar, los tenemos al otro lado de la pantalla y en primer lugar, pues saludo a nuestro habitual tertuliano Boni Blanco. Boni, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido de nuevo al programa y como siempre muchas gracias por charlar con nosotros y contarnos tu punto de vista que tan interesante nos parece. Y por otro lado tenemos con nosotros, una persona que también ha estado en el programa, no en la sección de tertulia, por lo que también es una especie de estreno, y él es nuestro querido amigo Antonio Andrés Díaz Cantón. Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa y como decimos, para hablar de un tema que yo creo que en este caso vosotros dos sois dos personas inmejorables para hablar de algo así, ya que estáis muy cerca de la historia de nuestra Semana Santa. Y para ir comenzando, Antonio, Boni, queríamos plantearos un poco pues esta cuestión, ¿no? ¿Creéis que Almería ha sabido valorar a los artistas que ha tenido a lo largo de su historia? Boni, si te parece, vamos a dejarle a Antonio que comience como invitado de esta tertulia. Antonio, cuéntanos. Tampoco me importaría que Boni fuera el primero y demás, en fin. Pero bueno, ya que me has dado pie, hombre, yo creo que Almería, sobre todo a partir de la reorganización y, en fin, fundación de hermandades después de finales de los 70, pues ha mirado para otros lugares. De hermandades como estudiantes que cuando se crean, quieren que se haga por y para Almería, aunque en 2 años cambia y encargan una imagen a Castillo de la Truchi, en fin, curioso eso en la historia de la hermandad. Pero bueno, al principio éramos una Semana Santa un poco austera y un poco tema económico sin papinado. A partir de finales de los 70 empiezan a mirar algunas hermandades, en concreto esta misma de estudiantes, empieza a mirar concretamente hacia Sevilla, y son los talleres fundamentalmente sevillanos los que van a empezar a nutrir de patrimonio a las cofradías. Y en fin, hay algunos elementos puntuales a lo largo de la historia de almerienses que han trabajado para las cofradías, pero está claro que la Semana Santa de Almería, a lo mejor esa va a ser su grandeza en el futuro, que hemos sido una especie como de crisol donde ha tenido cabida todo, ¿no? Pues tenemos una hermandad copiada casi literal de 2 hermandades de Úbeda, tenemos hermandades copiadas literalmente en advocación y en imágenes de imágenes sevillanas, y en fin, yo creo que aquí es un poco un crisol, y a lo mejor en ese eclecticismo pues va a ser lo que nos dé la marca de Semana Santa de Almería del futuro, ¿no? ¿Boni? Yo creo que no, que Almería no ha sabido, pero vamos, no es solamente por ser Almería esta peculiaridad, sino que es algo general, ¿no? Yo, por ejemplo, preparándome un poco la tertulia, recalcaba el hecho de que, por ejemplo, el movimiento indaliano, que es un movimiento artístico del que, por ejemplo, van a salir las tallas del Cristo del Amor o la Virgen del Carmen de Pescadería, se funda en Madrid, en una exposición que se hace en Madrid, no se funda aquí en Almería. Pero vamos, que hay más ejemplos, como puede ser el Cristo de la Clemencia de Sevilla, que es de Martínez Montañés. Martínez Montañés es de Jaén. O sea, nunca ha habido un profeta en su tierra, ¿no? Como dice el refrán. Creo que Almería no ha sabido o no sabe potenciar sus propios artistas dentro de sus propias hermandades. Y bueno, como dice nuestro invitado, prácticamente tenemos unas claras referencias sevillanas a partir de la refundación de muchísimas hermandades de los años 70, en la que Sevilla ya se posiciona como elemento cultural cofrade de primera categoría, de primer nivel. Málaga todavía no ha terminado de adquirir este rol. Entonces, ¿a dónde van a ir las miradas de las nuevas hermandades que se están fundando y tal? A Sevilla. Entonces, es evidente esa influencia sevillana, y claro, nuestros artistas pues tienen influencia levantina y son propios de Almería. No tienen ese sevillanismo que buscaban las hermandades. De esa forma, ¿también creéis que de alguna manera el crecimiento, por así decirlo, de la Semana Santa, como estabais comentando en esos años 70, 80,
¿Creéis que también, es un crecimiento, digamos, paralelo el de los artistas o el de los talleres de estos oficios al de la Semana Santa? Es decir, ¿creéis que también de alguna manera es entendible desde el punto de vista de las hermandades que en aquellos años se apostara por lo de fuera? Porque quizá todavía algunos de los talleres almerienses no se habían desarrollado lo suficiente. ¿Antonio? Bueno, sí, eso también influye, Javier. Lo que pasa es que hay que entender, por ejemplo, que una de las primeras hermandades que va a empezar a traer orfebrería a Almería es la Cofradía de los Estudiantes. Pero claro, ¿por qué la Cofradía de los Estudiantes es una de las primeras? Porque resulta que tiene a uno que había sido hermano mayor, que por temas laborales se va a Sevilla a trabajar, que es Pedro Pavón Espín, y Pedro Pavón Espín empieza a ver unos elementos de la Semana Santa tan nimios como puede ser, por ejemplo, colocarle esos elementos metálicos a los claveles, cuando antes lo que se hacía era un clavel, elemento de caña, alambre y pinchar una maroma. Entonces, Pedro Pavón, una cosa tan simple como era ver cómo se pinchaban los claveles, cómo se fundía la cera. Claro, aquí se ponían velámenes eléctricos y demás. Él ve que en los cirios lo que se hace es en las candelerías echarle cera líquida, es decir, elementos que vas viendo que son totalmente nimios y que él dice, bueno, y lo que yo estoy viendo aquí en Sevilla, ¿cómo no me lo voy a llevar yo a mi tierra? Es una cosa que es curiosa. Y a raíz de eso viene todo, ¿sabes? Empiezan a ver la orfebrería, empiezan a ver, en fin, un montón de elementos que la Cofradía de los Estudiantes va a ser puntera en esos años y que todas las demás pues se van a empezar a imaginar. De todas formas, hablando antes, lo que ha hecho con comentario Boni, muy acertado, del tema del movimiento endaliano, pero es que hemos sido también, Boni, curiosamente, hemos mirado incluso para otro lado. Es decir, tenemos de pronto en los años 60 un imaginero totalmente novedoso, que es Cuyal Valera. Y tenemos 4 misterios de Cuyal Valera en la ciudad. Qué curioso que ya no sale ninguno. Y además, estoy contigo, que tampoco hemos sabido valorar lo que en un momento dado de la historia hemos tenido, ¿no? Pues Boni, directamente te doy paso. Sí, bueno, sale un poquito del marco cofrade, pero mismamente aquí en Almería no hemos sabido cuidar tampoco, por ejemplo, nuestras murallas y en los años, en la década del siglo XX se rompieron todas. Entonces tampoco vamos a pedir pera al olmo, ¿no? Contestando a lo que planteaba Javi, yo personalmente creo que aquí podríamos incluso hablar de un factor económico como es la oferta y la demanda. En Almería no existe en sí una gran demanda, entonces no se van a forjar talleres propios aquí para cubrir una demanda que no existe. Sin embargo, en Sevilla sí existe esa demanda, entonces hay muchísima más oferta. ¿Qué pasa? Que nosotros pues decimos, ¿a quién me voy? ¿Quién es el exponente máximo? Como explicaba antes, Sevilla. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Con el tema de la cera, la orfebrería. Quien lo lleva lo mejor es Sevilla, ¿no? Pues entonces vamos a ir a Sevilla, vamos a informarnos y vamos a hacer las cosas allí, porque allí, primero, pues nos va a salir a lo mejor incluso más barato que hacer algo autóctono, y segundo, son los que ahora mismo están en la cabeza. Vamos a intentar copiar lo mejor. Yo también entiendo, yo personalmente intento copiar siempre lo mejor, porque claro, yo intento destacar, ¿no? Entonces, esto es así. Claro, también es cierto que, como decís, creo que es muy importante en cualquier ámbito de la vida, no solo en el cofrade, saber reconocer lo que se está haciendo bien y de alguna manera readaptarlo, ¿no?, a lo que es uno mismo, ¿no? Como digo, se puede aplicar a muchos sentidos de la vida. Pero sí es cierto que de alguna manera creo que es un poco, como una especie de círculo vicioso que, como decía Boni, esa falta de demanda por parte de las cofradías de Almería en general, de la provincia, quiero decir, hace que la oferta no aumente ni se pueda profesionalizar, pero cuando surge la intención de que sea así, claro, es lo que tú dices, ahí surge una dicotomía importante en cuanto a la hora de tomar una decisión por parte de la hermandad, es decir, oye, están los talleres almerienses de diferentes oficios, ¿no?, lo suficientemente preparados para abordar un trabajo de este estilo, o me voy a lo seguro, por así decirlo, que puede ser Sevilla o puede ser otras ciudades, que creo que también cada vez más sí se está abriendo un poquito más el margen, ¿no?, de lo que es la provincia de Sevilla en cuanto a trabajos cofrades se refiere, pero es cierto que prácticamente sigue centralizado, ¿no?, en la capital andaluza. Pero ¿creéis también un poco que Almería de alguna manera en ciertos ámbitos podría ya sí empezar a mirar hacia adentro? Antonio, si te parece, por seguir un poco el turno. Sí. Puntualmente hay elementos que ya cuando nos planteaba esta tertulia y nos comentaba, pues en fin, hay elementos que están funcionando bien. Es decir, estábamos comentando lo de Paco Sala
y ahí tenemos el paso de la sentencia, que yo creo que es un claro referente de una hermandad que apuesta por un dorador que trabaja por y para Almería, ¿no? Es decir, bueno, también tiene trabajo para la provincia y creo que incluso algún elemento también ha hecho, incluso fuera de nuestras fronteras provinciales. Y luego hemos tenido talleres de bordado que han estado funcionando, algunos asociados a hermandades, o incluso personalizados en personas, como por ejemplo el caso de Javi Barranco, y en fin, esa parte del tema del taller del Consuelo. Estudiante en su momento también montó un taller con Isabel Guirado al frente, Juan Rosales, es decir, que también tenemos elementos en los que sí hemos mirado hacia algunas producciones, a lo mejor puntuales y más locales, pero que sí, yo creo que hay elementos que sí se han hecho. Pedro Pavón se convierte en un enlace con Sevilla, como he comentado antes, y empieza a hacer flores de cera, no solo para la cofradía o su hermandad de los estudiantes, sino también para otras hermandades de Almería, ¿no? Que luego, en fin, luego han ido cambiando, incluso la provincia, ¿no? El tema de la flor de cera. Es decir, que yo creo que sí, que aun siendo... Pero bueno, el caso de Pedro Pavón, yo creo que, aunque era un almeriense, al final estamos hablando de alguien que trabaja por y allí, ¿no? Es decir, que es un elemento muy de influencia, en concreto de la Cofradía de Estudiantes, pero que yo creo que sí. Incluso yo creo que quiero recordar que el guión no, el estandarte, el sin pecado de Estudiantes, creo que lo hace también Paco Sala o Borda su mujer, es decir, que también montan ahí una especie de taller paralelo de bordado. Es decir, yo creo que sí hay elementos en algunos talleres puntuales en Almería. Boni, además, antes de, Boni, de darte paso, sí es cierto que, bueno, en este caso, viniendo al hilo de lo que comenta Antonio, a día de hoy, precisamente, la Hermandad de los Ángeles disfruta, ¿no?, de un taller en la propia hermandad. Sí, además llevado por Paco Sala, que en la cabeza, junto con su mujer, son los que llevan el taller. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Si bien creo que Almería ya, como un poco empezando, ¿no? De una manera no prematura, pero sí ya empezando a valorizarse a sí mismo, cuenta con grandes artistas, en mi opinión, dentro de ya de su Semana Santa y que se están empezando a tener en cuenta. Por ejemplo, sin venir más lejos, nuestro compañero de tertulia, Víctor González, a nivel diseñador gráfico, Víctor, Dani Pérez, son de los mejores que hay en Almería. Incluso Víctor ha llegado a realizar obras para el Cachorro, ¿no? Él es hermano del Cachorro y ha estado trabajando fuera de Almería, o Huelva, Sevilla, etcétera. Hablamos ya de artistas actuales, es verdad, no podemos remontarnos más allá de los años 2000 y algo, que sí empiezan ya a tomar la voz. Hablábamos, por ejemplo, de los talleres de bordado, por ejemplo, Javi Barranco, que tiene Los Ángeles, prácticamente la totalidad de los bordados de la hermandad han salido de esos talleres. Y bueno, que estamos viendo eso, que actualmente Almería está empezando a emerger en ciertos campos, en ciertos talleres, también provinciales, y que bueno, que esto va a la larga, espero, lleve a que hagamos las cosas aquí, ¿no? Y que sea producto autóctono. Claro, no por nada, sino porque creo que vendría a aportar también un poco, en fin, que creo que en la Semana Santa también podría englobarse a todas estas personas que se dedican a los oficios que rodean, ¿no?, la diferente constitución del patrimonio. Pero dando un pequeño salto histórico o una perspectiva más histórica a este tema, ¿creéis que, y además creo que vosotros nos podéis responder de forma muchísimo más concreta, ¿creéis que se difunde bien los grandes artistas que haya tenido Almería a lo largo de su historia, sean más o sean menos? ¿Creéis que su historia precisamente se ha sabido difundir en estos años y que por ende podemos los cofrades almerienses decir que conocemos? No es que nos suena, sino que podemos conocer un poco más lo que rodea, ¿no?, la historia de nuestra Semana Santa y por ello valorizarla algo más. ¿Antonio? Pues yo creo que no, vamos, yo tengo muy claro que somos posiblemente la capital andaluza con menos cultura cofrade, yo creo que de todas, vamos, yo creo que incluso hay más cultura cofrade de almerienses que conocen hasta el último detalle de la Semana Santa, en fin, sevillana. Yo siempre he dicho que lo que mejor se ha difundido a través de Canal Sur ha sido la Semana Santa sevillana y el Rocío, ¿sabes? Me acuerdo hasta la feria también, ¿no? Yo creo que hay una especie de pansevillanismo con la capitalidad andaluza de Sevilla, y hay como una especie de elise que cuanto más cerca estés de los brazos cortos de la elise, pues mejor, y como son los que estamos los más alejados, Granada, Jaén y Almería, que somos los más alejados, pues somos los menos influenciados, es decir, sobre todo en los aspectos económicos. Por ponernos solo un ejemplo, aunque es colateral, ¿no?
hemos tenido una reunión, le llamaron la Hermandad del Silencio, para un tema de restauración de imágenes, las imágenes que no procesionan, de Cuyol Valera, y nos comentó el delegado de Cultura de Almería que cuando él va a los temas de las peticiones, tanto para el Instituto Andaluz de Patrimonio como para las subvenciones de arte sacro que hay, que Almería es la que prácticamente o no lleva nada o ninguna, es decir, o muy poco o nada, y no solo de la provincia. Estamos de acuerdo que aquí, al estar con la República hasta el último momento, pues en fin, hay mucho más destrozos, fundamentalmente durante la Guerra Civil, y aparte que hemos sido una diócesis siempre pobre, y quitando un par de momentos, que hay momentos de enriquecimiento y que eso afecta al final o temas de obispos con patrimonio personal y demás, pero quitando eso, hay muy poco elemento artístico y además de escaso valor. Pero bueno, quitando eso, pues a mí me sorprende que, ya digo, que el delegado comente ese tipo de detalles. Es decir, que no hay nada, ¿no? No tenemos ni más mínimo. Por lo tanto, somos de cultura cofrade, yo creo que mínima, ¿eh? Mira, hiciéramos, esto lo digo siempre un poco de broma, si hiciéramos una especie como de trivial cofrade, con gente, hay gente que te sabe contar hasta el detalle de cómo se llama el patero delantero de la cuadrilla alta de San Gonzalo. Fíjate, una chorrada, una gracia, como te digo, en plan chiste. Y sin embargo, aquí no se sabe ni siquiera, porque te digo yo, no te pongo ya de tema de costalero, porque parece que solo hay música y costal, parece que solo hay. Pero cualquier cosa de elemento de Almería, la gente lo desconoce totalmente. Claro, y en ese sentido, Boni, para darte paso, como digo, ¿creéis que hay un trabajo, ¿no?, por parte también de bueno, vosotros que muchas veces habéis tenido que acudir a esos documentos históricos? ¿Hay esa difusión? Es decir, ¿se podría estudiar o se podría de alguna manera, no sé, aumentar esa difusión? ¿O es que realmente no se ha parado a recoger esa información para contarla bien al cofrade? Bueno, voy a contestar pero por parte, porque han sido dos cosas totalmente distintas de colazo. Con respecto a lo primero, yo creo que no, que Almería nunca ha sabido difundirse, nada, no solamente en patrimonio cofrade, sino en nada. Nos encontramos geográficamente con una provincia prácticamente aislada, somos una isla dentro de la península, rodeada de montañas con un desierto y que el tren pasa, pues, de hecho en Boabreva, o sea, que aquí no pasa. Y bueno, entonces, evidentemente, el factor comunicación, ¿no?, de trenes, autobuses, vuelos, es pésimo y, por tanto, esto va a repercutir también en nuestra difusión, ¿no? Evidentemente, es más fácil que una persona se traslade en 2 horas a Sevilla y vea los pasos a que tenga que pegarse un día entero de viaje ida y vuelta para ver 1 o 2 pasos aquí en Almería. Evidentemente, eso también va a influir, no solamente el hecho que ha comentado Antonio, ¿no?, históricamente. Y bueno, con respecto a los segundos, Almería, y te lo digo de primera mano porque, bueno, yo he estado investigando este tema. Claro. Lo que viene a ser conservar archivos lo lleva fatal, pero fatal a niveles preocupantes. Yo personalmente pienso que la figura de archivero está totalmente destruida dentro de nuestra Semana Santa y desvalorizada, y que se tiene que poner en valor, porque esto es lo que le vamos a dejar a la gente de mañana. Es decir, dentro de a lo mejor 50, 60 años, 100, si Dios quiere, pues va a venir alguien, va a querer estudiar lo que hemos estado haciendo ahora y a lo mejor se empieza a encontrar con cosas ahora, porque empezamos a guardar cosas. Pero yo, por ejemplo, buscando las mujeres que participaban en las juntas de gobierno desde las fundaciones de las hermandades, yo no me he encontrado con nada. Yo he estado ahí peleándome con diestro y siniestro para sacar cosas y me ha costado la vida. Y la agrupación, por ejemplo, su archivo es horroroso, apenas tiene cosas. Tú dices, tenéis que tener un resguardo, pero no lo tienen. A lo mejor es porque no se ha guardado. A lo mejor porque se ha destruido, se ha guardado en otro lado que no está en la agrupación y no está accesible a todo el público. No lo sé. Pero tenemos que ser conscientes de que la historia no es algo del pasado, es algo que se está construyendo. La historia se construye. Y si no dejamos los materiales, no van a poder construirlo en los futuros. Nos estamos privando a nosotros mismos de conocer nuestra actualidad y nuestro pasado. Entonces es muy importante que este aspecto, tanto archivístico en este caso como de patrimonio, se tenga en cuenta y que haya que potenciarlo dentro de las hermandades. Claro, y creéis, ya por ir terminando, valiéndome un poco, ¿no?, de la metáfora que ponía antes Boni con el tema de la oferta y la demanda, ¿creéis que de alguna manera el cofrade almeriense actualmente, a nivel general quiero decir, porque obviamente a nivel particular seguramente haya muchos casos, pero ¿creéis que a nivel general demanda este tipo de trabajo, ¿no?, ese trabajo más archivístico, más historiador, por así decirlo?
creéis, como digo, pues que, bueno, pues que quizá también para ayudar a la difusión de todo esto, obviamente, pues tiene que existir una demanda, ¿no? Para que ese trabajo de alguna manera tenga sentido, no tanto a nivel interno, sino sí quizá a nivel más externo, ¿no? Pero de igual manera, ¿cómo creéis que se puede valorar a nivel cofrade el interés del almeriense por todo esto a día de hoy? El interés del almeriense a nivel general es nulo. Y la prueba la tiene en publicaciones como la que hizo última Fernando Sala, que creo que no sé si ha llegado a vender 100 ejemplares, ¿sabes? En fin, que llama un poco la atención. Y no sabemos cuando saque su gran obra sobre el tema de los anales de las cofradías, pues en fin, eso no sé yo al final si eso tendrá mucho interés o poco interés. Si os dais cuenta, cualquier acto de una hermandad tipo pregón o tipo presentación de cartel, si no meten una banda de música, allí posiblemente estén 4. Pues yo iba a decir estamos 4, yo últimamente ya ni voy a muy poco. Y cuando se hizo el dinero que vino de Sevilla, de la Junta de Andalucía para el tema del patrocinio cultural y demás, creo que hice una conferencia en el encuentro y no sé si llegamos hasta 19 o 17 personas. Es decir, yo creo que el interés por el tema cultural es mínimo. Por poner un ejemplo, la agrupación planteó que aparte del tema de la manda, a los 75 años, pues le plantearon a algunos miembros de la agrupación, pues le plantearon que presentaran lo que se llama ahora tormenta de ideas. Y mi amigo José Márquez, que es oficial de la agrupación, pues me comentó, oye Antonio, ¿tú qué piensas? Y demás, en fin, yo me senté con él y planteamos, pues, ¿qué te digo yo? Pues, ¿cómo guardar las joyerías dentro de las cofradías? Del tema del protocolo, no sé qué, no sé cuánto. En fin, creo que cuando él me llevó José Antonio Márquez, pues ya también cuestión de comentarlo es, pues que eso no estaba en la línea prioritaria del 75 aniversario de la agrupación. Es decir, que me parece muy bien. Oye, tienen otro tema prioritario, pues me parece fantástico. Pero yo creo que los temas culturales aquí son niños tirando a menos cero, vamos. Yo creo que ya está, incluso, de hecho, no tenía nada más que ver qué tema desde el punto de vista cultural, cofrade y demás. Y ya que ha comentado Bonnie lo del tema de la mujer, pues como dato, que creo que lo tendrá, la primera mujer que fue miembro de una junta de gobierno de una hermandad fue María del Mar Serrat, la mujer de Juan Antonio Barrio en el prendimiento. ¿Sabes? Por dato curioso. Lo tienes, ¿no? Pues, bueno, y para terminar, tú también. Pues yo personalmente creo que el interés es decir, prácticamente nulo, pero por varios factores. El primero es que los almerienses quieren rapidez. En el sentido que me explico. A mí, por ejemplo, me consultaron un tema histórico relativo al Cristo de la Escucha y, claro, me lo pedían de hoy para mañana. Yo, evidentemente, no puedo hacer una investigación histórica en menos de 24 horas. Y, claro, eso ya, pues si no es menos de 24 horas, no lo quiero. Pues, hombre, hay que entender que todo tiene su tiempo. Igual que vosotros, el Indalpro tarda en grabar un vídeo para hacerlo de la mejor calidad posible, nosotros los historiadores tardamos en hacer los estudios para hacerlo de la mejor calidad posible. No vamos a hacer algo rápido y mal, pues, primero porque va a estar mal. Y segundo, hay una cosa, y ya lo comenté, me parece, en otra tertulia, y es el propio despotismo almeriense, que se tiene en yo lo hago así y es lo mejor. Y si tú me vienes a decir que lo mío, lo que yo estoy haciendo de toda la vida está mal, pues no te voy a hacer ni caso, porque yo lo he hecho así siempre y siempre ha funcionado, entonces yo no voy a remediar. Es el caso, por ejemplo, aquí hablamos de protocolos y varias charlas que se propusieron a la propia agrupación, que por ejemplo la de protocolo se la hizo. ¿Cómo vas a ir tú a una hermandad y le vas a decir, no, es que tu manera de organizar unos cultos a nivel protocolario está mal? Pues te van a decir, pues sí se ha hecho siempre. Y de ahí no lo muevas, porque vamos, es imposible mover a la gente de esa silla en la que se mete y punto. Entonces yo creo que estos dos factores, el tema de rapidez, lo quiero ya, para allá, y esto se ha hecho así siempre y no lo voy a cambiar, influyen en que haya un interés nulo por la cultura, porque puede ser que esa cultura nos lleve la contraria. Entonces no nos interesa, y como no nos interesa, pues no le damos potencial. Pues con esa reflexión, Bonnie, lo vamos a ir dejando por aquí, que se nos marcha también el tiempo volando con esta tan interesante charla. Y bueno, por lo menos decir que ojalá que, aunque ese interés quizá aún no se vea, yo sí animaría, y me incluyo también la parte que me corresponde, a seguir apostando por difundir todas estas cuestiones, porque como decías tú, Bonnie, aunque parezca que ahora no nos interesa el valor histórico que se le puede dar a cualquier trabajo que podamos hacer en este sentido, pues yo creo que merece mucho la pena. Así que bueno, dicho todo esto, pues por supuesto no me quiero despedir sin daros los dos las gracias por charlar con nosotros, por sacar un hueco también de las agendas que sabemos lo complicado que es.
y por supuesto por también aportarnos toda esta información tan interesante para el debate actual de nuestra Semana Santa. Así que Antonio, Boni, muchísimas gracias a los dos y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias.